Diario de un emprendedor. Hola, soy Rubén Martínez y siempre ando metiéndome en fregados, negocios. En este podcast te cuento mis reflexiones, mis motivaciones, mis aciertos, mis errores, mi día a día como emprendedor. Lo grabo por las mañanas mientras ando, porque no tengo tiempo ni para respirar, pero este es mi día a día, te invito a escucharlo. ¿Te apuntas? Hola, muy buenas tardes, bienvenido a un episodio más del podcast de Diario de un Emprendedor. ¿Qué tal estás? Episodio número 114. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar voy a contestar al mail de un oyente, de Marcel, que me mandó un correo, y ya sabes que si puedo, todo el mundo que me vaya mandando mails y feedback, lo voy a ir comentando. Así que nada, es en contestación a este mail, ¿vale? Él me dice que me escucha casi cada día y bueno, yo entiendo que es complicado seguir un podcast diario porque yo de hecho alguno de los podcasts que antes escuchaba era diario y es complicado, sobre todo depende de la duración. Si son de más de 10-12 minutos, ya no porque los vayas a escuchar el mismo día, sino porque a lo mejor llega un sábado y te escuchas 3 o 4, ¿vale? Puede ser, pero si duran 30 minutos y son diarios, pues pierdes comba, entiendo. Hay algunos podcasts pues que habrá gente que no escuche, pero bueno, a ver, al final hay podcasts para todos los gustos, de todas las duraciones. Bueno, ya voy a ir comentando a lo largo del podcast de hoy, pero a él en concreto le gustan los podcasts cortos porque le viene bien, pues eso, entiendo que a la hora de ir a trabajar, para escucharlo y demás en el coche, y a otras personas pues depende, pues cada persona es un mundo y no se puede generalizar, por eso hay tantos tipos de podcasts y cada persona pues tiene su situación. En mi caso, por ejemplo, yo los escucho sobre todo cuando vengo a trabajar ahora, en el trayecto de casa al trabajo, del trabajo a casa, esos 20 minutillos, depende, pues eso, 20 y pico minutos que me cuesta, pues me lo pongo nada más salir del garaje y cuando estoy entrando ya al polígono, pues ya voy viendo para guardarlo para la vuelta, ¿no? Entonces, eso lo hago todos los días, pero por ejemplo cuando me voy de viaje largo, me gustan los podcasts más largos, porque para venir al trabajo sí que es verdad que los cortos pues son mejor, pero para un viaje de 2-3 horas pues un podcast largo es genial, porque coges y mira, te lo pones, por ejemplo cuando iba a San Sebastián por las mañanas, pues coges, te lo pones y joder, pues te pegas 2 horas con un podcast, pues genial, pues te pasa el tiempo mucho más ameno, ¿vale? Así que, no sé, otras veces, por ejemplo, con Bea, cuando voy en el coche, pues son ya no por la duración, sino de otra temática totalmente distinta, o sea, no tiene nada que ver. Por ejemplo, ahora escuchamos el podcast de Cleo Veo, que es Cristina, que es también para mujeres emprendedoras y que entrevistaron a Bea en uno de los podcasts, si lo quieres escuchar, ya te digo, Hoy tampoco duermo, se llama el podcast, y hay una entrevista que le hacen a Beatriz, a mi mujer, y bueno, en general están bastante bien. Y bueno, cuando voy en moto, pues escucho otro tipo de podcasts totalmente distintos, porque a lo mejor son podcasts que no requieren mucha concentración por mi parte, porque voy haciendo otra cosa, voy pensando en mis cosas, y bueno, pues no sé, me gusta. En general, escuchar podcast está bien porque es un poco como la tele a la carta, en este caso, y si se pudiera hacer, bueno, ya se puede hacer tele por amateurs porque son los vídeos de YouTube. Lo que pasa que creo que los podcasts está todavía menos masificado y, no sé, es una forma muy chula de escuchar cosas que no sean la radio, que muchas veces no hacen más que poner la cabeza como un bombo con noticias y con historias. Y bueno, no sé si te lo he dicho alguna vez, pero yo al telediario, por ejemplo, lo llamo el programa de las malas noticias, porque se pegan todo el día contando malas noticias. Y yo la verdad es que uno de los motivos de no ver la tele es eso, es que no me gustan las cosas que echan, ¿vale? Luego, a la hora de escuchar podcast, pues tienes podcast los podemos categorizar o por la duración, que tienes podcast cortitos, pues como este, por ejemplo, de 10-15 minutos. Luego tienes podcast de media hora, tienes podcast de 1 hora, incluso de más de 1 hora, los de Roberto Naveiras y las charlas moteras que te contaba en algún otro episodio del podcast, son podcasts de más de 1 hora, imagínate. Y luego periodicidades, o sea, este es diario, pero luego hay algunos que son semanales, que van genial, hay otros que son mensuales y hay otros que ni siquiera sabes cuándo sale, o sea, que lo publican cuando quieren y ya está. Y como a veces, como se descarga automáticamente, depende de la aplicación que tengas, tampoco hay mucho problema. Pero ya te digo que en función de, no sé, de los gustos y las predilecciones de cada uno, tienes podcast para aburrir. Yo
Depende de la temática del momento, me gustan unos u otros. Por ejemplo, hay uno muy peculiar que escuchaba que se llama The Morning Coach, que lo escuchaba pues cuando por las mañanas me iba a andar, cuando estaba así un poco de bajón me lo ponía, y es un tío, un americano súper motivador, con una música súper trayera desde por la mañana, y bueno, empezaba hablando algo así como The Morning Coach, y bueno, con la música ahí como muy, pues eso, cañera, y te animaba, la verdad es que te animaba y estaba bastante bien. Luego, por ejemplo, Luis, un amiguete que también escucha podcast, me dice que a él también le gustan cortos, porque él no viaja mucho y cuando los oye siempre son de cara al trabajo. Entonces, pues a él le gustaban cortos. Incluso me dice, como Marcel, que los podcasts de entrevistas que podría partirlos en pequeños cachos. Pues Marcel me decía de pues grabar la introducción por un sitio, luego la historia por otro, tal, pero ostras, de verdad, o sea, no me da la vida para hacer más. O sea, es imposible, porque entre el curro, grabar el podcast y luego ya pues familia y demás, es que no me da la vida. Con lo cual, de hecho, cada vez me estoy planteando el hacerlo cada vez más cómodo, para que sea más cómodo para mí grabar. Por ejemplo, creo que el podcast de ayer fue el último en el cual, no lo sé, tengo que valorarlo, pero fue el último en el cual edité la imagen, porque editaba una imagen muy rápido con Canva, con el programa este del móvil y tal, para cada podcast que tuviera pues una imagen distinta, no una imagen sino un texto distinto en el que contaba pues de qué iba el podcast y tal. Y eso me quita, pues no sé, 3 minutos, pero es el hecho de ponerte a hacerlo y de complicar más el grabar el podcast diario, con lo cual al final yo creo que tiene que ser algo como de muy pim pam pum, venga, va arriba y grabarlo, cosa que no pasa con el de las entrevistas, que el podcast de las entrevistas lleva muchísima más edición. Entonces voy a intentar primero los voy a fusionar, porque Marcel también, igual que el otro día me dijo otro oyente que él prefería fusionarlos, él también me dice que fusionarlos está bien, y yo creo que al final los voy a fusionar, o sea, está claro. Pero además los voy a hacer más dinámicos, ¿vale? Más de grabo la entrevista y tampoco edito mucho y la subo, porque al final se trata de tener una periodicidad, tener una constancia, y si no haces las cosas prácticas que te sean cómodas, te da pereza, y como lo dejes un día de hacer, ya las has liado. Me ha pasado con lo de ir a andar por las mañanas, por ejemplo. Llevaba la dinámica pam, 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 de levantarme, pom, 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 y ahora ya desde hace un tiempo la he perdido y me está costando horrores volver a coger la dinámica, y tengo que volver a cogerla porque estaba súper bien, pero me cuesta horrores. Entonces, con el tema del podcast entiendo que tiene que ser algo igual, hay que obligarse a hacerlos y hay que hacerlo de la forma más cómoda para que siga adelante, ¿vale? También me sugería, como Luis, pues que lo hiciera por partes, y el problema es eso, pues que lleva mucha edición, y bueno, de hecho, lo que te digo, estoy haciendo pues cosas para intentar cargarme la edición lo máximo posible. Y luego, al final del mail que me mandaba Marcel, me ponía: se despide un soñador de ahora y un emprendedor del mañana. La verdad es que me chocó la frase con la que se despedía, y no sé, yo por lo que veo entiendo, Marcel, que te gustaría montar algún negocio o ser emprendedor, y que te falta como el empujón, ¿no? Por lo que cuentas. Y la única recomendación que te puedo hacer es que te lances a hacer las cosas, ¿vale? Que te lances, que lo hagas rápido, que lo hagas barato, que empieces, y que una cosa te llevará a la otra, sí o sí. Yo siempre que he montado algo, siempre ha sido de venga, y la verdad es que casi siempre las cosas salen mal, o sea, no salen bien, al revés. Para que una cosa te salga bien, por lo menos es mi experiencia, tienen que salir 10 o 12 mal. No lo sé, depende, pero hay que hacerlo, porque si no empezamos a hacer las cosas, pues siempre estarás ahí, en el bucle. Tengo un amigo, Raúl, que siempre está diciendo, pues montaría esto tal cual, y luego al cabo del tiempo lo montan en la ciudad donde vive él, y me dice: ves, lo hubiera montado, y es que nunca se decide a tomar acción. Yo, la verdad, yo lo entiendo, que es una historia, porque a mí me pasa, o sea, cuando montas cosas y el que dirán, y otra vez estás aquí pues maquinando cosas, y luego a lo mejor no te sale y aquello que estabas haciendo y tal,
pues mira, pues no ha salido, ¿qué le vamos a hacer? Y parece como que tienes que estar dando explicaciones de las cosas, cuando realmente, joder, bastante tienes tú ya con arriesgarte, con empezar las cosas y que luego no te salga, como para encima luego tener que estar justificándote de alguna manera en el qué dirán. Pero bueno, eso deberíamos de quitárnoslo de la cabeza y coger y decir, venga, empezamos, hacemos cosas y que sea lo que tenga que ser. Sobre todo, que no te cuesten mucho dinero, ir probando, ir validando, ¿vale? Ya sabes que lo hemos hablado en algún otro episodio, el tema del Lean Startup, de ir, pues eso, un poco validando las hipótesis, sabiendo que hay demanda para el producto y, hombre, al final algo de inversión vas a tener que hacer, pues para el tema de desarrollo web, para el tema de, no sé, de alojamiento, herramientas, pero bueno, pero al final también vas aprendiendo, al final todas estas cosas en las que inviertes son, no sé, de alguna manera formación y qué narices, pues también te lo pasas bien, ¿no? Así que, nada, lo que diferencia, según mi entender, a un emprendedor del resto es pasar a la acción. Directamente escoger y decir, venga, lo voy a hacer y ya está. Y constancia. Así que, Marcel, adelante y ya me contarás a ver qué tal, cuál es tu proyecto y si te puedo ayudar en algo. Y a ti, que me escuchas todos los días, o casi todos los días, o de vez en cuando sea, me encantaría conocer tu historia, igual que la de Marcel, así que te pongo a tu disposición mi correo electrónico, ya sabes, en contacto @martinezruben.com o si no en mi página web martinezruben.com. En el apartado contactar tienes para poderme mandar audionotas o un correo electrónico, lo que mejor te venga. Y bueno, como ya llevamos pues 11 minutitos de podcast, voy a ir acabando. Bueno, quería comentar antes una cosa, que es que hoy he tenido una entrevista a Alex Kay, que bueno, es un emprendedor que conocí hace tiempo, en el 2008, porque tenía un curso de dropshipping y yo cuando me leí el libro de la semana laboral de 4 horas, pues estuve mirando esta serie de cosas y tal cual, y ya me bombardeaba de alguna manera con remarketing y con historias con su curso de dropshipping, y hoy he tenido la oportunidad de entrevistarle. No sé cuándo saldrá la entrevista, supongo que mucho más adelante, porque tengo bastantes grabadas y tengo que ir editándolas poco a poco. Ya sabes que en principio publico cada 15 días, pero me ha parecido una entrevista súper motivadora, una pasada. Más que en sí las herramientas que cuenta o cómo él hace las cosas y tal, me ha parecido súper motivador el hecho de los consejos que da a la hora de seguir adelante, de empujar, de tirar, de constancia, de hacer las cosas aunque no te apetezca, pero cada día hacer un poco más para, pues eso, avanzar en tu proyecto. Y bueno, ya cuando esté publicada ya la escucharás, pero me apetecía compartir esto de la entrevista contigo. Bueno, me voy a despedir hasta el próximo episodio de Diario de un Emprendedor. Que pases muy buen día. Visita mi web martinezruben.com. En ella podrás escuchar el resto de episodios de este podcast y de mi otro podcast de entrevistas a emprendedores. Te pondré los enlaces a todos los libros, aplicaciones y cosas de interés que menciono en el podcast. Además, en martinezruben.com/gratis tienes un regalo exclusivo para ti. ¿A qué esperas? martinezruben.com/gratis.